tiene que ver con el estudio de AIDS y los opioides, que ambos son para el proceso doloroso. ¿Y por qué en verdad el tema teórico de la farmacología se refiere a este aspecto tan importante como el dolor? Porque en verdad no hay síntomas, sino más que sea tan insufrible como el dolor. La tos puede irse a un segundo lugar, la fiebre también, pero el dolor sí es algo que compromete notablemente el aspecto emocional de las personas y puede ser incluso fatal. El dolor puede ser, por su intensidad, puede ser severo, independiente de la causa. Por eso es que hay una institución internacional dedicada a hacer estudios específicamente del dolor, que es la que define pautas de cómo manejarlo. Y han cambiado un poco los aspectos básicos, conceptuales de cómo manejar el dolor. Antes se consideraba un síntoma común, pero ahora no, se le da un valor más trascendente. De tal manera que incluso la estrategia del dolor en su manejo ha cambiado de un dolor como síntoma cualquiera a la estrategia del dolor cero. Ahorita prácticamente es un mandato hasta ético del médico que debe tratar en lo posible de suprimir el dolor y no dejar que el paciente esté sufriendo de ningún grado de dolor. Porque antes casi con cierta morbosidad, perversidad, se indicaba un medicamento para quitar el dolor solo cuando el dolor era muy severo. Por ejemplo, las indicaciones tradicionales es paciente que está con tal proceso doloroso, independiente que sea la causa, dice colocarle tal analgésico, cualquiera que sea, PRN a dolor severo. O sea, uno tenía que esperar que el paciente tenga dolor severo para recién darle el tratamiento para el dolor. O sea, si tiene dolor leve o moderado, hay que dejarlo. Una canallada en verdad. De modo que ahora se exige que todo paciente que tenga dolor, obviamente en el cual se sabe la causa de su enfermedad, la etiología y está hay que darle el tratamiento para eso, no se le puede ni se le debe permitir que sufra el mínimo nivel de dolor. Ya que incluso alguien por ahí dijo muy apropiadamente que el único dolor que se tolera es el dolor ajeno. El que nos ocurre a nosotros no lo aguantamos, pero si el resto está sufriendo de dolor, que siga, ¿no? Eso es cruel, eso es inhumano. Bueno, entonces, en la terapia del dolor tenemos que revisar originalmente este asunto de los autacoides. Son sustancias endógenas, como la que están ahí, que significa casi que por su propia naturaleza tienen un efecto medicamentoso. Son principios activos endógenos propios de nuestro organismo que tienen, digamos, uso terapéutico. Ahí tenemos varios grupos, como el grupo de la histamina y la bradiquinina, la 5-hidroximetilhitamina o serotonina. Son los grupos más importantes, y otros que son muy destacados que son los fosfolipídicos. Ahí tenemos los grupos, los eicosanoides y los fosfolípidos modificados. Aquí está lo más notable. Las prostaglandinas. La prostaciclina y el tromboxano son prostaglandinas también, sino que por su especial función se les considera entidades aparte, pero son todos prostaglandinas. Prostaglandinas en general, prostaciclina y tromboxano. Y los leucotrienos. Y los fosfolípidos modificados como el FAP. Estos entonces son principios endógenos que incluso tienen utilidad terapéutica. Esa es una cascada metabólica que solamente me interesa que ustedes se fijen en este detalle. Aquí el sustrato son los ácidos grasos que generalmente ingerimos en la dieta y que todos derivan en un producto único común, el ácido araquidónico o araquidonato. El ácido araquidónico tiene dos vías metabólicas importantísimas de igual peso ambas. La vía de las ciclooxigenasas y de las lipoxigenasas. Aquí destacamos el rol de los AINES que se encargan de bloquear estas enzimas que producen esta vía metabólica de ácido araquidónico a prostaglandina. Pero hay otro porcentaje de este sustrato que sigue la vía de las lipoxigenasas, no de las ciclooxigenasas, y se sintetizan los leucotrienos. Así que en la vía del metabolismo del ácido araquidónico hay dos caminos. Una que produce prostaglandinas, que son diversas, como ven ustedes acá, y lipoxigenasas, que son también bastante diversas. Aquí encuentran ustedes la prostaciclina, los tromboxanos y las prostaglandinas específicas. Una familia tremenda. Y aquí los leucotrienos, que simplemente quiero destacar acá esta
conjunción de dos leucotrienos, el LP4 y el LTE4 y el LTF4, que ambos forman la sustancia de reactivación lenta de la anafilaxia, SRSA. Sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Este producto, esta combinación de leucotrienos participa notablemente en las alergias severas, en los casos de reacciones medicamentosas, por ejemplo, las anafilaxias, y que tienen un rol muy serio en el compromiso de la salud de la persona. Para hacer una revisión ligera nomás de la importancia de estos sustratos medicamentosos, como decimos, eucasano, y tenemos aquí, a nivel cardiovascular, miren, para que vean ustedes, estas dos prostaglandinas, la E2 y la D2, son potentísimos vasodilatadores, comparables o un poco más que los prostaglandinérgicos. Y la prostaciclina y los tromboxanos tienen una oposición funcional. Las prostaciclinas promueven la vasodilatación, por ejemplo, coronaria, y los tromboxanos lo constriñen, la oposición potentísima, se oponen prostaglandinas con la prostaciclina con los tromboxanos. Y los leucotrienos provocan una hipotensión y exudación plasmática notable. Estos agentes son más potentes que la histamina. Imagínense, la histamina, que lo consideramos casi un protagonista de este tipo de problemas, tiene 1000 veces efecto vasodilatador y de edematoso superior a la histamina. A nivel hematológico, las prostaciclinas, o sea, las PGI2, inhiben la agregación plaquetaria y los tromboxanos inducen la agregación plaquetaria, fueron opositoramente también. Bueno. A nivel bronquial, fíjense ahí también, los leucotrienos producen una potentísima constricción de la musculatura bronquial, por lo tanto, broncoespasmo notable, intenso. Los leucotrienos C4 y D4 también constricción poderosa, miren, 1000 veces más potente que la histamina. Démonos entonces cuenta por qué a veces la histamina o los antihistamínicos no tienen el rol fundamental que creemos nosotros. Más potentes son los leucotrienos en este caso. Bueno, a nivel uterino, las prostaglandinas E, que tienen una notable contracción de la musculatura uterina, por eso se usan como amortiguos. La prostaglandina E2, el famoso citotec. Y a nivel gastrointestinal participan en los procesos de contráctiles y de hipersecreción como la diarrea. En la secreción gastrointestinal también hay una función a nivel de la secreción gástrica, en el riñón, entonces la diuresis, y también a veces el menor flujo renal. Y en la sangre, ahí es donde, a nivel nervioso periférico, la prostaglandina C y la prostaciclina, todos los que intervienen en el estado de los efectos analgésicos. Y los leucotrienos a la hiperalgesia, dolor excesivo. Entonces, ¿para qué los usamos estos productos? Como abortifacientes. Desgraciadamente, si cabe el término desgraciadamente, porque por si acaso el aborto a veces es una indicación imprescindible. Hay malformaciones embrionarias notables que no van a sobrevivir, entonces mejor se le hace abortar a la paciente. Es una intención criminal, como en el terapéutico. En inducción del trabajo de parto, como cuando veamos los temas citóxicos, vamos a revisarlos ahí, se utilizan bastante también. Como antiulcerosos, también tienen cierta utilidad para incluso recolectar y almacenar plaquetas, para la circulación extracorpórea y para la dilatación del conducto arterioso. Esto es, por si acaso, usado de manera muy especial para cuando los niños nacen con este defecto del conducto arterioso. Se administra estas prostaglandinas y se puede procurar que se solucione el problema sin necesidad de cirugía. Bueno, entonces, como hemos visto de que los prostaglandinas tienen una serie de acciones, podemos deducir la utilidad de los AINES. ¿Por qué? Porque los AINES tienen un mecanismo de acción fundamental, casi único, de inhibir la síntesis de prostaglandinas. Que quede bien claro, no inhiben a las prostaglandinas, inhiben la síntesis de sustancias endógenas.
Pero primero hablemos con cierto detenimiento sobre la inflamación. La inflamación, jovencitos, por favor, así como está escrito en rojo ahí, tiene un rol fundamental como mecanismo de defensa. Hay que valorarlo así a la inflamación como un proceso defensivo extraordinario que tenemos nosotros, que nos ayuda obviamente a superar una gran cantidad de enfermedades. En algunos casos no tiene tanto ese rol defensivo, por ejemplo, un trauma, una luxación, por ejemplo, se luxan el tobillo, se inflama, se hincha, ahí no está cumpliendo ningún rol defensivo en verdad. Ahí sí podríamos actuar inhibiendo esa inflamación. Pero en el resto del proceso, la inflamación, particularmente los problemas infecciosos, juega un rol fundamental. Entonces, de aquí extendemos la preocupación del por qué no debemos usar antiinflamatorios en los procesos infecciosos, especialmente por patógenos como los virus o bacterias. Están cumpliendo un rol defensivo. Y si estamos usando el antiinflamatorio, estamos bloqueando nuestro propio acto terapéutico, pues, porque la inflamación nos va a ayudar a que se cure el problema de salud. Entonces, si hay una infección, por ejemplo, bacteriana, usemos solamente antibióticos y no demos antiinflamatorios como la mayor parte lo hace. Entonces, la inflamación es una respuesta natural fundamentalmente defensiva, por favor. Y ocurre por estímulos diversos como las infecciones, la isquemia, la interacción antígeno-anticuerpo, trastornos térmicos y otros agentes físicos, por ejemplo los traumáticos. Entonces, por favor, graben esto, la inflamación no es la enfermedad. Por eso llama la atención que a veces algunos médicos le digan a su paciente, cuando le preguntan, doctor, ¿qué tengo? Estás inflamado. ¿Tienes una inflamación? ¿Qué le están diciendo con eso? Están diciendo que tu organismo se está defendiendo. Pero no lo dicen así, sino lo dicen como si fuera la patología, como si fuera la enfermedad. Y por lo tanto justifican el uso de antiinflamatorios. Es aberrante, jóvenes, por favor, nunca hagan eso. Hay varios mediadores del proceso inflamatorio. Miren, pues ahí está la histamina, la bradipirina, triptamina, serotonina, prostaglandina, leucotriena, FAP y el óxido nítrico. Entonces, cuando usamos para la inflamación antihistamínicos, estamos actuando solamente en un factor. Y estos necesitan probablemente una batería de otro tipo de fármacos. Bien, ahora sí ya podemos conversar un poco siguiendo sobre los AINES. AINES significa antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué decimos antiinflamatorio no esteroideo? Porque hay otro tipo de antiinflamatorios que son esteroideos. ¿Cuáles? Los corticoides. ¿Sí? Los corticoides son agentes potentes antiinflamatorios, pero que sí son esteroideos. La molécula es esteroide. Estos son no esteroideos. Y son un grupo muy diverso de productos químicos, ni siquiera muchos de ellos emparentados entre sí, pero todos tienen actividad antiinflamatoria. No solamente actividad antiinflamatoria, sino también coincidentemente actividad antitérmica y analgésica. Hay algunos que todavía siguen siendo considerados como AINES, donde destacamos el paracetamol o acetaminofén, incluso el metamizol, que no tienen realmente actividad antiinflamatoria útil, al menos. ¿Sí? No funcionan como antiinflamatorios. Son dos tremendas excepciones que hay: paracetamol o acetaminofén y el metamizol. El resto, todos comparten la propiedad antiinflamatoria, antitérmica y analgésica. Y varían su potencia, digamos, en cualquiera de estas tres funciones. Ahí están algunas particularidades. Aquí destacamos particularmente el acetaminofén. El acetaminofén también, por si acaso, se conoce como paracetamol, ¿no es cierto? Tiene dos DCI, acetaminofén o paracetamol. Curiosamente, solo actúa en medios pobres de peróxido. ¿Y dónde está eso? El hipotálamo. Es casi exclusivo en su lugar de acción en el hipotálamo. Y fundamentalmente porque no hay peróxido, o muy poco hay en esa zona. Ahí actúa selectivamente el acetaminofén y el paracetamol. Y esto obviamente participa en el dolor de todo tipo, especialmente somático. Mientras más liposolubles son los AINES, mayor capacidad de penetración al sistema nervioso central. Se absorben muy bien en el estómago, en el
metabolismos hepáticos, hay una alta ligación proteica, por lo tanto hay competición con otros fármacos por la unión proteica y se excreta por vía renal. Este detalle es importantísimo, ¿sí? Por favor, salvo rarísimas excepciones, no hay AINES que sean muy activos en el dolor severo. Casi todos son útiles en el dolor leve, a lo mucho en moderado. Salvo excepciones, hay excepciones notables. Por ejemplo, ketorolaco. Ketorolaco es muy potente en verdad para el dolor, igual que el metamizol, y el metamizol no solamente es para el dolor, como reconocemos, somático, sino también rarísimamente para el dolor visceral. Son excepciones. Este es un detalle fundamental, la gastrolesividad local, pero particularmente sistémica. Cierto, los AINES por contacto directo con la mucosa gástrica irritan algo en el estómago, pero no lo hacen de manera significativa. ¿Cuál es el efecto fundamental a nivel sistémico? Eso, por favor, quiero que quede bien claro, jóvenes. El AINES no daña el estómago porque lo irrita directamente, porque lo inflama, lo lesiona, no. Sino que inhibiendo las prostaglandinas gastroprotectoras, el estómago es dañado por su propia secreción ácido péptica. De ahí que es, en verdad, cuando menos gracioso, cuando la industria farmacéutica nos pretende engañar, y lo logra con muchos médicos, donde le dice que tiene una nueva presentación, donde el AINE que están promoviendo tiene efecto gastroprotector porque tiene recubrimiento entérico. Así convencen a muchos médicos. Y el doctor, este AINE que produce mi laboratorio es muy bueno para el estómago, no lo daña porque está recubierto con una película protectora y por lo tanto no entra en contacto con el estómago. Así hace daño el AINE en la mucosa gástrica. ¿Qué tiene? Pues que tenga cubierta entérica. Y va a lesionar igualito cuando se absorba ya. A nivel sistémico daña el estómago, inhibiendo las prostaglandinas gastroprotectoras. No lo hace directamente. Entonces es un cuento que da vergüenza que muchos médicos hagan caso de ese argumento, que no tiene ningún sentido científico. Bueno, entonces, por favor, eso es fundamental. Hay gran variedad. Este detalle también es importantísimo. Por favor, nunca piensen que un AINE va a ser igual para todos los pacientes. Ahí, en estos casos, es curioso, casi como que se necesita individualizar los tratamientos. Hay algún paciente que puede resolver su problema, por ejemplo, una odontalgia con naproxeno. A otro le dan el naproxeno y casi como que no le da ningún beneficio. A otro a lo mejor ni el naproxeno actúa para su dolor, sino el diclofenaco. En otros a lo mejor el ketorolaco. O sea, eso por favor es importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que tratar de encontrar aquel AINE que sea apropiado para casos determinados, ¿sí? No se generaliza, no dice, este es el AINE maravilloso para todos los pacientes. No siempre va a ocurrir así. Esto también es importantísimo, ¿ya? Solamente miren ustedes, el naproxeno, el ibuprofeno, la tolmetina que no tenemos en el país, el ácido acetilsalicílico y el paracetamol, son los únicos que están validados para usarlos con libertad en los niños. Ahí no está el diclofenaco, ahí no está el ketorolaco, ahí no está el metamizol. ¿Por qué? Porque no hay la certeza de que vaya a ser sano para los niños. Por favor, ¿sí? Porque la industria farmacéutica, repito nuevamente, tiene preparados para usarlo en todos los pacientes, niños y adultos. Y con eso indirectamente le está dando el mensaje al médico que sí puede usarlo en niños, porque hay presentación de ahí jarabe en gotas de suspensiones. No, por favor, solamente estos son los únicos que podemos usarlo en niños. Hay otros colaterales comunes, por ejemplo, la prolongación del trabajo de parto, la retención de líquidos. Esto, por favor, retención de líquidos, electrolitos y efectos en retina. ¿Qué impacto tiene esto? ¿En qué pacientes, por ejemplo, que padecen una enfermedad común, muy común en adultos? ¿Dice restricción en niños? Sí, o sea, la restricción en niños se supone que está refiriendo a los AINES en general. Y acá solamente parecería que la restricción es para el naproxeno. No lo van a entender así. Está restringido en niños, pero se pueden usar el naproxeno, el ibuprofeno. Esos ejemplos sí se pueden. O sea, digamos, casi como un excepto ahí. Esos ejemplos sí se pueden utilizar. Sí. Por si acaso no lo van a entender al revés, ¿ah? No es que estos están restringidos en niños, sino que todos son restringidos en niños, excepto los de acá.
Modifíquenlo si quieren, por favor, para que no vaya a generar una confusión. Bueno, les decía, ¿en qué patología que tiene que ver con volumen sanguíneo, por ejemplo, se podría generar un efecto deleterio de los AINES? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Otro problema que no tanto tiene que ver con volemia, sino que al final sí participa en el desequilibrio del proceso, es en la hipertensión arterial. Aquí sí, por favor, este es un detalle que debo remarcarlo. Si usted tiene un paciente hipertenso, que lo están controlando excelentemente con el tratamiento antihipertensivo, lo han controlado, está maravillosamente el paciente bien, pero como ese paciente va a recibir esos medicamentos por toda su vida, en algún momento puede hacer un proceso reumatológico, especialmente la hipertensión arterial en adultos mayores, ¿no? Entonces ese paciente que tiene hipertensión arterial que está yendo muy bien, en algún momento hace un proceso reumatológico, artrósico, por ejemplo, o artrítico, y ahí los AINES se usan por largo plazo. Entonces cuando el paciente está muy bien con su hipertensión arterial y su tratamiento de medicamentos, ustedes comienzan a darle AINE por largo tiempo, el AINE induce retención de líquidos y electrolitos y afecta a la renina y descompensa la hipertensión arterial. Eso es, por favor, algo que deben tenerlo muy en cuenta. Entonces, un paciente que es hipertenso, que está muy bien con su tratamiento y necesitan un AINE de largo plazo, por favor, usen aquellos que no inducen mucha retención de líquidos. Por ejemplo, tendrían que usar paracetamol, por ejemplo, o corticoides. Los AINES tal vez no es la mejor idea ahí. Y este de acá, el síndrome de anafilaxia sensible. Si nosotros, miren jovencitos, recordamos esta vía, esta cascada metabólica. Esto es sencillo, simplemente lógica. Yo tengo 1 kilo de ácido araquidónico como sustrato que va a seguir estas dos potenciales vías metabólicas. Bien. Supongamos, se me ocurre decir que medio kilo del ácido araquidónico va a producir prostaglandina y el otro medio kilo va a seguir la vía de la lipoxigenasa. ¿Sí? Ese es todo el sustrato. 1 kilo de ácido araquidónico, 500 miligramos para seguir la vía de las prostaglandinas y 500 gramos, perdón, no miligramos, para la vía de los leucotrienos. Si yo uso AINES, a eso lleva en esta precaución, bloqueo esta vía, cierro este camino, ya no se producen prostaglandinas. Ese es el rol de las AINES, bloquean la síntesis de prostaglandinas, se cierra este camino. Entonces, ¿cuánto va a haber de ácido araquidónico para que se sintetice lipoxigenasa? A ver, el doble. Ya no va a haber medio kilo produciendo tromboxanos, sino que va a ser un medio kilo más de la vía que se cerró. Así que tengo más sustrato para que se sinteticen leucotrienos. Y al sintetizar más leucotrienos, ¿qué ocurre? Los fenómenos alérgicos, especialmente no afiláxicos, se hacen evidentes por eso. Porque estamos repitiendo que los leucotrienos participan mucho en los fenómenos alérgicos y especialmente el broncoespasmo y todo este asunto que tiene que ver con alergia severa como la anafilaxia. Por favor. Entonces, por lógica, por deducción, y así ocurre, todos los AINES son casi facilitadores de los fenómenos alérgicos. Es muy probable que los AINES induzcan fenómenos alérgicos solamente por esta vía de los dos caminos metabólicos, ¿sí? Este es el mecanismo de acción. Ya estamos reiterando que el mecanismo de acción de los AINES es inhibiendo la ciclooxigenasa. Recordemos, por favor, esto no lo perdamos de vista, que fundamentalmente hay dos enzimas ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. Y curiosamente, una de ellas es constitutiva y la otra es inducible. ¿Qué significa esto? Que esta es natural, se está produciendo en nuestro organismo cotidianamente. Y sintetiza prostaglandinas de todo tipo. Pero hay alguna que solamente se despierta, digamos, esta enzima por estímulos inflamatorios. Ya, cuando hay un proceso que va a ocasionar una inflamación, inmediatamente se activa la COX-2 y se sintetizan prostaglandinas proinflamatorias. Pero esta es constitutiva, no solamente participa en las prostaglandinas inflamatorias, sino también en la COX-1.
por otras actividades fisiológicas, cardiovasculares, renales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo ideal que deberíamos tomar en cuenta acá? ¿Bloquear la COX-1 o la COX-2 en un proceso inflamatorio? La COX. ¿Cuál? Bueno, La COX-2, idealmente deberíamos bloquear las COX-2, al menos en teoría, ¿sí? Porque ella es la que se induce por el proceso patológico proinflamatorio. Las otras, la COX-1 está participando en fenómenos fisiológicos, cardiovasculares, renales, hepáticos, cerebrales. Atiendan esto, por favor, si esto es importante, ¿sí? Atiendan, por favor. ¿Quieren? Entonces, repito, cuando tenemos que usar AINES, trataremos de en lo posible lograr que se inhiba la COX-1 inducible y respetarlo porque están participando en funciones importantísimas, normales de nuestro organismo. De ahí que la industria farmacéutica se dedicó pues con gran avidez a desarrollar AINES que solamente actúen sobre la COX-2. Y esos son los selectivos, que en verdad sí pues actúan solamente en los procesos inflamatorios y respetan las ciclooxigenasas constitutivas, por lo tanto no dañan el estómago. Eso, por ejemplo, el celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, que sí lo puede usar, por ejemplo, un paciente gastrítico. No le va a irritar su estómago ni le va a poder hemorragia gastrointestinal. En ese sentido son muy útiles, pero tampoco vayan a creer que son una gran maravilla. Solamente es el dato farmacológico en sí que les estoy informando de que idealmente entonces tendríamos que tomar en cuenta que la constitutiva está participando en funciones biológicas y no deberíamos tocarlo así nomás. Esta es la que a lo mejor debemos en algún momento inhibirla, deprimirla. La COX-3 parece que es una isoforma nomás de la COX-1, no en verdad es una ciclooxigenasa nueva, diferente, sino es la COX-1 que tiene parece una ubicación privilegiada a nivel del sistema nervioso central, la ciclooxigenasa 3. Y bueno, hay selectividad de los AINES de acuerdo a eso, si es preferente sobre COX-1, sobre COX-2, de acuerdo a cada una, y se mide con este radio. Ahí dice, a mayor radio, el AINE es más activo sobre COX-1 que sobre COX-2, por lo tanto será más potencialmente dañina, porque está bloqueando la ciclooxigenasa que es funcional. ¿En qué casos sí se podría, sí amerita inhibir la COX-1? ¿En qué casos sí amerita inhibir la COX-1? No, sí lo podemos usar. O sea, los AINES todos actúan sobre COX-1, los AINES comunes. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos inhiben la COX-1. Pero digamos, idealmente, que no siempre va a ocurrir la realidad, deberíamos preferir los inhibidores COX-2, ¿no? Pero tengamos en cuenta que estos COX-2, si bien es cierto, no lesionan el estómago, pero sí tienen otros efectos, como vamos a señalar, por ejemplo, cardiovasculares a veces fatales. Hay uno de esos AINES, el famoso rofecoxib, que fue retirado del mercado mundial porque producía tremendos efectos cardiovasculares con mortalidad de pacientes. Ya le voy a detallar ese caso. Esta es otra clasificación, se habla de impotentes, preferenciales, COX-1, preferenciales COX-2 y otra que son inhibidores específicos. Son ya casi aspectos académicos, pero todos tienen el mismo sentido, que deberíamos en algunos casos, repito, ojalá usar tal vez inhibidores COX-2 solamente, pero eso no significa que los otros AINES no sean útiles, usémoslo siempre pero con precaución. Más aún, repito, teniendo en cuenta que los bloqueadores con inhibidores COX-2 tienen efectos cardiovasculares indeseables. Veamos la familia de AINES en particular. Ahí tenemos los salicilatos, en primer lugar, de donde tenemos el prototipo que es el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. Cada una de estas familias tiene un prototipo, no es el único, solamente es el prototipo, es el más común, el más conocido. ¿Qué decimos del ácido acetilsalicílico? Digamos aspirina. A ver, les aclaro esto, ¿sí? ¿Por qué generalmente algunos ¿por qué nos referimos, por ejemplo, a... ¿Tiene alguno por ahí? Ya. Discúlpame, gracias. Bueno, entonces decíamos que
¿Se acuerdan? Hablábamos en algún momento del nombre de los fármacos. El nombre universalmente aceptado es el TCI, que prácticamente es el medicamento con denominación genérica. Y tenemos otro que es el nombre comercial. Bien. Entonces, se considera, jóvenes, que cuando nosotros nombramos un nombre comercial, miren, eso parece mentira, parecerá una exquisitez, pero no es así. Indirectamente, aunque les parezca mentira, al referirse a un medicamento con su nombre comercial, no lo que dirán, está haciendo propaganda con ese medicamento. Que yo, por ejemplo, en lugar de usar, decir, para conseguir una cápsula de Celecaucil de 200 miligramos, le digo Celebrex. Increíblemente estoy haciendo propaganda para que la gente conozca el Celebrex y lo privilegie. Pero si digo Celecaucil, puede usar cualquier Celecaucil que hay en el mercado y no estoy privilegiando a ninguno. Entiéndanlo así, por favor. Entonces, en el médico es antiético, en verdad, prescribir con nombres comerciales. La Organización Mundial de la Salud hace tiempo lo ha sentenciado. El médico no debería recetar ningún nombre comercial, salvo que no tenga principio genérico. Por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, yo no debo decir aspirina, por ejemplo, debo decir ácido salicílico, eso es lo ético. Eso parece exquisitez, pero no crean ustedes, por favor. La industria farmacéutica se empeña en que todo el médico tenga en la cabeza el nombre comercial más que el genérico. Por eso es que cambia de nombres. No se imaginan ustedes ahí preparados que tienen el nombre comercial tal, por ejemplo, digamos, Rimactán, le pone LD, XX, XA, MG, para que el médico vaya grabando ese nombre comercial y se olvide del principio activo que tiene. Porque le conviene a la industria farmacéutica el nombre comercial porque sus ganancias son tremendamente mayores que cuando se prescribe el medicamento genérico o DSI. Repito, la OMS hace tiempo ha indicado, el Ministerio de Salud de muchos países como el nuestro indica que el médico debería prescribir solo con nombre genérico o su DSI. Y si quiere puede poner entre paréntesis alguno que otro medicamento comercial. Nadie así nomás hace caso de eso. Bueno, entonces les decía, ahí hay que decir ácido salicílico, no debemos decir aspirina. En algunos como que se acepta ese supuesto defecto cuando a lo mejor es universalmente conocido. Pues ¿quién no conoce en el mundo la aspirina? Por eso es que casi como que se permite que ese nombre se pronuncie este bendito nombre comercial que no es genérico. El genérico sería ácido acetilsalicílico. Bueno, este fármaco destaca fundamentalmente porque, aparte de antiinflamatorio, tiene un rol extraordinario como antiagregante plaquetario. Y hasta la fecha, a pesar de que por ahí se está cuestionando esto, se sabe que no hay así nomás un preparado de uso tan sencillo para evitar que se agreguen las plaquetas y no debería ocurrir, podríamos evitar por ejemplo, un problema de coagulopatía que determine un infarto cardiovascular fundamentalmente, ¿no? Por si acaso los infartos no solamente son cardiovasculares, también son cerebrales, son pulmonares, son intestinales, algo así. Bueno, entonces, y creo que aquí quiero reiterar esto, cuando usamos el ácido acetilsalicílico, lo usamos como aire antiinflamatorio no esteroideo. Y ahí creo que es válido insistir en esto, que se da una dosis de 500 miligramos cada 4 o 6 horas. Pero yo también lo puedo usar como antiagregante plaquetario. Algunos creo que ya conocen la dosis que les enseña es una dosis de 81 a 100 miligramos
cada 24 horas. Miren la diferencia. El ácido salicílico, para que produzca beneficio antiinflamatorio, antitérmico y analgésico, se necesita administrar en 500 miligramos cada 4 o 6 horas, o sea, 4 o 6 veces al día. Pero para provocar antiagregación plaquetaria y proteger a un paciente que no se infarte nuevamente, necesito solamente de 81 a 100 miligramos, una sola dosis cada 24 horas. Y lo curioso es que con esta dosis no tiene ningún efecto antiinflamatorio y esta dosis tampoco evidencia el efecto antiagregante plaquetario. Es una cosa compleja de lo que es en verdad la farmacología. Por favor, que quede bien claro esto, ¿sí? Si yo uso la dosis antiagregante plaquetaria, una tabletita de 100 miligramos, el paciente puede estar con fiebre, con dolor y no le mejoro nada. Y al revés, si yo quiero producir antiagregación plaquetaria con la aspirina con 500 miligramos, bloqueo ese efecto, no le doy ningún beneficio. Es casi exclusivo este tipo de dosis para cada caso que estamos señalando. ¿Está claro, jóvenes? Es el mismo fenómeno, quiero insistir aquí, a lo mejor extendiéndome ya al uso de la terapia antihipertensiva, e igualito con la hidroclorotiazida, que por ahí alguien se atrevió a cuestionar como si fuera un error mío. La hidroclorotiazida, para producir efecto diurético, se necesita cuando menos 50 miligramos cada 8 horas. Para que se use como antihipertensivo, ¿saben cuánto se usa? 12.5 miligramos cada 24 horas al día. Si ustedes dan a un paciente hidroclorotiazida 12.5 miligramos una vez al día, no produce ningún efecto diurético. Y si le dan 50 miligramos cada 8 horas, producen efecto diurético y no producen ningún efecto vasodilatador para que baje la presión arterial. Porque ahí el diurético no está funcionando como diurético, sino como vasodilatador. Son secretos de la farmacología, pues, ¿no? Bueno, el ácido salicílico produce alta gastroactividad. En muchos pacientes una sola dosis puede producir irritación notable, incluso sangrado gástrico, hay que tener muchísimo cuidado. Inducción de fenómenos alérgicos. Hay pacientes que pueden hacer anafilaxia con aspirina, por si acaso. A diferencia de otros años, el ácido salicílico induce bastantes fenómenos alérgicos. Tiene un riesgo además de producir el famoso síndrome de Reye, que es un cuadro neurotóxico gravísimo, particularmente en niños que están haciendo cuadros a lo mejor infeccioso, inflamatorio, como la varicela, la rubeola, el sarampión. Enfermedades virales en niños tienen un alto riesgo de hacer síndrome de Reye, que es una toxicidad neurológica, repito, grave, por lo cual no debe administrarse en esos casos ácido salicílico en ningún niño, por favor, que tenga un fenómeno febril de este tipo. Bueno, sí es excelente para procesos reumáticos tipo fiebre reumática. Esto es excelente, ¿verdad? No hay mejor fármaco antiinflamatorio analgésico en la fiebre reumática que la aspirina, el ácido salicílico. El otro grupo son los antivínicos, donde el prototipo es el paracetamol. Aquí está el detalle que decíamos hace un momento. No tiene actividad antiinflamatoria útil. Y este es otro gran beneficio de este fármaco, no posee gastroagresividad. Es muy útil en procesos de dolores febriles. Esto, por favor, sí hay que tomarlo en cuenta muy seriamente, la toxicidad hepática. Pero por favor, no porque este fármaco que muchos dicen no debería considerarse como AINE, porque en verdad no tiene propiedad antiinflamatoria, pues debe ser un analgésico común, pero sigue pues considerado como parte del grupo. Esto ocurre siempre y cuando demos dosis excesivas, por dosis quiero decir, con un exceso de frecuencia y con un tiempo de tratamiento más del recomendado. Entonces, por eso idealmente debe administrarse 500 miligramos cada 6 horas, cuando a lo mucho, por no más de 4 a 5 días, por favor. 7 en todo caso. Más de 7 días, peor aún, como algunos dan 1 gramo 4 veces al día, pueden inducirse con mucha posibilidad la necrosis hepática, que es mortal. Eso, por favor, es el detalle que hace que muchos le estén teniendo miedo y están pidiendo que se elimine el paracetamol. No, sería una injusticia en verdad, porque el escándalo de este proceso hepatotóxico se agravó con la pandemia COVID, donde toda la gente comenzó a usar paracetamol para cualquier cosa, en dosis altas y demasiado tiempo de tratamiento. Sinergia con opioides débiles. Esto sí es algo importante, que no solamente es con el tramadol, sino también con la codeína, que también es un opioide débil.
Cuando se unen el paracetamol y el tramadol o la codeína, mejora notablemente su efecto analgésico, particularmente el analgésico. Y por eso incluso se pueden reducir ambas dosis. Menos dosis, mayor efecto que cada uno por sí solo. Es una sinergia importante reconocida. Tiene una desventaja de que en muchos casos produce náusea y vómito. El otro grupo lo constituyen las pirazolonas, donde destaca la dipirona. Este también es otro fármaco que tiene dos de seguir: dipirona o metamisol. ¿Ya? Por favor. Dipirona o metamisol. Tiene actividad analgésica, como dice, tanto en cuadros somáticos como viscerales. Por si acaso, en la práctica, aquí quiero remarcarlo, por eso sé que todavía sigue habiendo un error ahí. En la práctica en la cual se utiliza ácido acético a nivel intraperitoneal en los ratoncitos, ¿sí? Hay una práctica, ya lo han visto, ¿no? ¿Sí? Te veo con duda. Ya. Cuando inyectamos el ácido acetilsalicílico, el ácido acético, perdón, en la cavidad peritoneal, ¿qué tipo de dolor estamos induciendo ahí? Estamos inyectándolo intraperitonealmente en la cavidad peritoneal. ¿Qué tipo de dolor estamos induciendo aplicando ácido acético? ¿Visceral? ¿Somático? ¿Neuropático? ¿Qué hablan? ¿Somático? ¿Sí? ¿Eso les han dicho sus docentes? Falsos, jóvenes, es dolor visceral. Perdón, estoy cruzado. Es dolor somático, no es visceral, porque la mayor parte se está colocando dentro de la cavidad abdominal y por lo tanto hay vísceras intestinales, entonces dolor visceral no es cierto. El dolor somático, revisen por favor la neuroanatomía, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando pues, por lo tanto de que este AINE, la pirazolona como la dipirona o metamisol, sí, verdaderamente es tal vez el único AINE que tiene actividad potente contra el dolor visceral. Por ejemplo, el cólico renal, que es uno de los dolores más intensos, el dolor por espasmo, por ejemplo, ocasionado por cálculos renales, se usa notablemente, muy eficientemente el metamisol. Esto también, por favor, tenganle mucho respeto al metamisol o dipirona, porque puede producir gravísimas lesiones hematológicas como la agranulocitosis, que es mortal. O también puede inducir, como es inyectable, anafilaxia severa. Tengan mucho cuidado con el metamisol, ¿sí? Los demás derivados del ácido fortúnico, ahí tenemos el ibuprofeno, el naproxeno. Estos son muy populares, son bastante inocuos, no tienen mucha alteración, digamos, patológica. Se usa incluso en la gota, que es una enfermedad reumatológica especial. Los síndromes como la indometacina solamente los rescatamos por su tremenda actividad antiinflamatoria. Probablemente de todos los antiinflamatorios, de todos los AINES, el AINE que tiene mayor potencial antiinflamatorio es la indometacina, uno de los mayores efectos antiinflamatorios. Por eso se le toma como patrón de experimentación. Si a la industria farmacéutica, por ejemplo, está elaborando un nuevo AINE, ¿con qué comparan su capacidad antiinflamatoria con la indometacina? Si es igual o más potente que la indometacina, se aprueba. Si no, no. ¿Para qué vamos a producir otro AINE cuando la indometacina y los demás son útiles? ¿Sí? Es el patrón de referencia, la indometacina. Pero también tiene una irritación gastrointestinal notable, que lo ha hecho prácticamente ya no recomendable. También induce retención de líquido, por eso bloquea el beneficio de la terapia antihipertensiva. Y esto es curioso, miren. Probablemente han escuchado ustedes hablar del linfoma de Hodgkin. Sí, es una neoplasia fatal, enfermedad hematológica, mortal, y que en algunas etapas de su evolución produce cuadros febriles, así, aparentemente sin causa, pero brutales, de hipertermias de 41 o 42 grados centígrados que no baja para nada, ni con medios físicos, con hielo, le meten digamos, casi una cama de hielo y ni aún así. Curiosamente, en este caso, la indometacina sí le ayuda a controlar al paciente la fiebre altísima que tiene, la hipertermia. El resto de AINES no hace ningún beneficio.
Luego tenemos los oxicanes, donde está el prototipo, que es el piroxicam, que tiene una característica extraordinaria. La vida media permite administrar una sola vez al día. Es uno de los pocos AINES de primera generación, al menos, que se usan una sola dosis diaria. Y es bastante eficaz. También tiene escasísima gastroresividad. No se altera su absorción por la presencia de enzimas en el alimento. Y esto que es importante destacar, lograr concentraciones plasmáticas terapéuticas en 7 días de día. Esto no lo olviden, pues está ahí remarcado en negrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien tonto cuando ocurre, por ejemplo, que uno tiene un episodio doloroso que va a pasar en 3 o 4 días y le dan piroxicam. Si recién a los 7 días está recién teniendo un nivel plasmático. O sea, el proceso se curó antes de que comience a actuar el piroxicam. Los ácidos salicílicos y el diclofenaco. El diclofenaco es un excelente anti-AINE. Excelente AINE, por favor. Excelente, una eficacia muy notable como analgésico. Escasísima gastroresividad, de modo que en algunos casos está casi como clasificando como selectivo COX-2. ¿Sí? Y ahí están los selectivos COX-2. Estos fueron una gran novedad. En verdad son bastante útiles por su casi nula gastroresividad, mínima dice acá. En realidad, difícilmente hay gastroresividad, lesiones, hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, por este tipo de AINES, los selectivos COX-2. El problema es que fue tan promocionado que se usó exageradamente y algunos, como les decía, el Rofecoxib, desafortunadamente fue retirado del mercado por esto. Miren, ¿qué ocurrió con el Rofecoxib? Fue el primer COX-2 que se lanzó al mercado mundial. Fue una gran novedad. Y tenía un nombrecito en inglés bien especial. Biox en cristiano, Biox en gringo. Oh, los médicos parecían como un novio recién que habían conseguido un novio, entusiasmados, todo el mundo. Comenzaron a recetar a diestra y siniestra Biox, toda la gente, ¿no? Y muy buen antiinflamatorio, pues. Comenzó a hacerse muy popular. E incluso la industria farmacéutica, el laboratorio que lo producía, encontró un detalle. Y esto parece que es propio de todos los AINES, particularmente los preferenciales COX-2. Encontró que aparentemente tenía un rol protector del cáncer gástrico. Perdón, del cáncer de colon. Entonces, el propio laboratorio que lo lanzó al mercado decidió hacer un trabajo de investigación de 36 meses para verificar si había ese beneficio para que lo promocionen como un fármaco útil en la prevención del cáncer de colon, que es uno de los más frecuentes especialmente en los varones. Bueno, cuando se fue a hacer este examen, a los 6 meses, comenzaron, estudio comparativo, ¿no?, con otros productos, otros AINES. En los otros AINES prácticamente obtuvieron la misma tasa de ciertos estados precancerosos, otros AINES. No había mucha diferencia. Cuando llegaron a los 12 meses del estudio, los que estaban usando otros AINES ya tenían a lo mejor, digamos, 2 casitos de estados precancerosos. En estos, 0 precancerosos. Pero comenzaron a presentarse algunos casos de arritmia, taquicardias, ¿sí?, entonces que indicaban una cierta cardiotoxicidad. A los 18 meses, ya aquí
la cosa ya no fue solamente una aparente, sino ya hubieron casos de daño mínimo, pero cardiovascular. Y estos aires por acá, obviamente sí, pues comenzaron a presentar algún casito ya de un cáncer ya definido, pero el daño cardiovascular aquí no ocurrió. No daño cardiovascular. A los 24 meses, aquí fue muy evidente. Obviamente, a los 24 meses, ¿qué ocurrió? No había este avance a estado canceroso. No había ningún caso de cáncer que haya ocurrido. Negativo. Pero sí ocurrió notablemente ya muertes cardiovasculares. Muerte cardiovascular. Y estos no producían muerte cardiovascular. Y obviamente que los cánceres, digamos, se manifestaron también un poquito intensamente, no como se esperaba. Así que esto motivó que la propia industria farmacéutica lo elimine al profe Coxim del mercado mundial, porque resultó que, si bien es cierto, no elevaba la incidencia de cáncer. Estoy hablando, por si acaso, de los pacientes que tienen una enfermedad especial, el colon, que tiene, bueno, que tiene una incidencia notable de derivar en cáncer, ¿eh? Especialmente la gastritis atrófica. Gastritis atrófica. En estos pacientes hay una posibilidad alta de que se transforme en un cáncer gástrico, gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, aparentemente, ¿cuál es la conclusión? Que aparentemente todos los aires, particularmente 2+2, protegerían de esta evolución al cáncer. Protegerían. Pero el problema fue que ante este beneficio, que no parece muy grande, se elevó notablemente el riesgo de eventos cardiovasculares fatales. ¿Ya? Entonces, en resumen, repito, aparentemente, con todos los aires en general, y particularmente con los selectivos con 2, sí parecen tener un cierto rol protector del cáncer gastrointestinal. Pero la contrapartida es que el daño cardiovascular fatal fue notable. Eso obligó a que se retire el famoso Rofecoxib del mercado mundial. Ya no existe. Pero un efecto colateral por ahí que vale la pena mencionarlo, a propósito de lo que hace la industria farmacéutica en términos de ganancia y de inversión. ¿Sabe cuánto invierte la industria farmacéutica en producir nuevos medicamentos? ¿Es verdad? En promedio gasta la gran industria farmacéutica un promedio de $100 millones. ¿Y cuánto tiempo? Cuando menos 15 años. O sea, en verdad es una tarea que hay que reconocer que cuesta tiempo y dinero. Y saben, el Rofecoxib, en 2 años que estuvo en vigencia en el mercado mundial, ¿saben cuánto en verdad había ganado de dinero? O sea, aparte de la recuperación de la inversión en tiempo y dinero de $100 millones, ¿saben cuánto había ganado en estos añitos de vigencia? $2 billones. Para que vean lo que es el negocio de la industria farmacéutica. Y por fortuna lo retiraron del mercado mundial porque tenía ese riesgo que a lo mejor hubiese pasado desapercibido, que les decía ese estudio de investigación. Bueno, esos son los selectivos con 2. Son obviamente más costosos, probable efecto protector de cáncer de colon, riesgo cardiovascular a largo plazo. Y ahí después te digo algunos. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica sigue produciendo COX-2, hay cantidad. Y su argumento es, con mi producto, que no es el Rofecoxib, no ocurre ese evento cardiovascular. Falso, por favor. Lo que pasa es que no se ha hecho ningún estudio con ese Coxib que tienen ellos.
No es que no ocurra, sino no hay estudios que confirmen el mismo fenómeno que ocurrió con el rofecoxib. Entonces no podemos confiarnos nosotros con ese argumento del ministro farmacéutico. Bueno, esto también, por favor, es otro dato importantísimo. Todos los AINES, o la mayor parte, particularmente repito, el ácido acetilsalicílico, tienen este beneficio: inhiben la agregación plaquetaria. Por lo tanto, particularmente el ácido acetilsalicílico se emplea para inhibir este riesgo y evitar los fenómenos de infarto, de coagulopatía. Los COX-2 no tienen, por si acaso, ninguna de esta actividad que es benéfica a nivel cardiovascular. Esa es la incidencia de hospitalizaciones por sangrado gastrointestinal o perforaciones. Este cuadrito es importantísimo, es un poco antiguo, pues, del año 1997. Tiene un estudio muy grande en Canadá. La columna azul es de varones y la roja de mujeres. Miren cómo es que usar aire de acuerdo a la edad, por acá, no produce mucho problema que llama la atención, pero a partir de los 60 años ya comienzan a evidenciarse riesgos de hospitalizaciones por sangrado gastrointestinal o perforación. Y miren qué ocurre a nivel de los 80 años. Se dispara, pero notablemente el riesgo, así que aquí casi como que matamos al paciente si le damos aire. Por eso es que no deben usarse aire, sino más en ancianos, jóvenes, mayores de tercera edad, por riesgo tremendo de estas complicaciones que son mortales en verdad, ¿sí? Entonces debemos por ahí educar un poco a los viejitos, porque ustedes conversan con algún viejito y dicen: ¿qué te andaban seguro? Me están dando puros a tomar paracetamol, dicen. Se enojan, están enojados. Es que no deben recibir otra cosa, pues. Por su reumatismo, sus dolores articulares, salen con su paracetamol y les están dando un beneficio y todavía se incomodan los viejitos. Y este es un cuadro comparativo del famoso ketorolaco, que es, repito, por favor, con esto no quiero desacreditar al ketorolaco, no digo que es un fármaco malo, no, es malo su uso. Diferenciemos eso, ¿sí? El ketorolaco, miren la capacidad gastrolesiva de posibilidad de producir hemorragia digestiva en comparación con los demás AINES. Control 1. Un evento, este 5.5% de casos de riesgo relativo de hemorragia digestiva, que generalmente a veces termina en cirugía. Cualquiera, aquí está el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, ketorolaco, lo que quieran, perdón, diclofenaco, metamizol, un 5.5% de riesgo de hemorragia digestiva. Miren lo que produce el ketorolaco, casi 5 veces más. Tengan muchísima precaución, por favor, esto no es un invento, esto es un estudio científico. O sea, hay casi 5 a 6 veces de que si usamos, en lugar de usar un diclofenaco, o un naproxeno, o un metamizol, y si usamos ketorolaco, sí es un buen analgésico, pero la posibilidad de producir una hemorragia que puede ser fatal es 5 a 6 veces mayor que con cualquier año. Usemos, por favor, con racionalidad los AINES, más aún en el país nuestro, donde las dosis que emplean nuestros cirujanos son brutales. Emplean inyectables de 60 miligramos. ¿Saben cuál es la dosis promedio? Debería ser 10 a 30 miligramos. Pero nuestros cirujanos, 60 miligramos a veces más de una dosis al día. Es casi un crimen potencial, ¿sí? Eso es todo en cuanto a los AINES. Terminamos rápidamente con los opioides, por favor, ¿sí? Esa es la escalera analgésica de la OMS. La OMS hace tiempo diseñó esta escalera analgésica para indicarnos que no debemos apresurarnos con el uso de analgésicos, a veces que serán muy buenos, pero tienen sus riesgos. Entonces, si tenemos un dolor ligero, dice ahí, hay que usar generalmente medicamentos no opioides. ¿A qué nos están refiriendo? A los AINES. Y generalmente usemos siempre los menos gastrolesivos, los menos dañinos. Y adyuvantes. Adyuvantes, por ejemplo, relajantes musculares, ¿sí? Pero usemos los verdaderos relajantes musculares. ¿Cuáles son los relajantes musculares? Por lo mejor nos hemos mostrado, ¿saben? Las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas tienen una de sus propiedades importantísimas como relajantes musculares. Son verdaderos relajantes musculares.
En cambio, la orfenadrina, el tiocochircócido que emplean la mayor parte de colegas, por favor, no tiene ningún efecto relajante muscular. Peor el complejo B, que dicen que tiene actividad neurítica, por favor, es un mamarracho, por favor, no se confundan. En el dolor ligero o moderado ya se usa a veces opioides débiles, tramador o codeína. Y ayudantes, y además ya también se debe usar con regularidad los AINES de acá. En el dolor intenso, opioides fuertes, por ejemplo, morfina. ¿Sí? Ayudantes y AINES. En el dolor refractario invasivo, refractario que es severísimo, difícil de resolver, ya se emplean drogas potentes, fentanilo, por ejemplo, es el opioide más potente que existe, fentanilo, que desgraciadamente se usa ahora de modo adictivo, feroz, y procedimiento invasivo, dice. ¿A qué se refiere? Que muchas veces, jóvenes, se requiere incluso intervenir quirúrgicamente a un paciente que tiene un dolor radicular severísimo, se le tiene que seccionar el nervio raquídeo. Se le secciona para que ya no se transmita el impulso doloroso y el paciente se mejore. Es un procedimiento heroico. O los neurocirujanos que hacen, infiltran la raíz nerviosa con alcohol absoluto. Destruyen el nervio. Bueno, ahí están este tipo de fármacos. Recordemos que nosotros tenemos nuestros opioides endógenos, que son las opiopeptinas. Son opioides que se producen en nuestro cerebro curiosamente y actúan sobre los receptores opioides conocidos, que ya ustedes deben por ahí leerlo adicionalmente. Opiáceos, como concepto, son derivados del opio. Digamos, un producto tradicional de la medicina antigua y que en algún tiempo fue un adictivo también extraordinario. Y del opio se derivan una cantidad de fármacos activos como la morfina, por ejemplo. Y los opioides es la combinación de los opiáceos y opiopectinas. Todas las sustancias que se usan a los receptores opiáceos. Ahí tenemos agonista y antagonista. Los opioides endógenos, entonces, tenemos derivados de tres prohormonas, como la proencefalina, la prodinorfina y la POMC. Y actúan en encefalinas, dimorfinas y neuroendorfinas y endorfinas. Estos son opioides endógenos que tenemos nosotros y que son los que se sabe que participan en nuestra sensación de bienestar, de placer particularmente, de fenómenos que tienen que ver con la anulación del dolor, por ejemplo, y que muchas veces incluso por procedimientos psicológicos no se logran liberar estos productos endógenos y el paciente se libra de dolor. Hay gente que logra en verdad establecer una especie de manipulación de su sistema endógeno de endopeptinas que hace que superen el dolor solamente con fenómenos de concentración, de relajación muscular. Es en verdad aquellos que dominan su organismo prácticamente en este aspecto. ¿Sí? Ahí están las endorfinas, las encefalinas y las endorfinas. Los receptores de las endorfinas son los neuros delta. Las de las encefalinas muy delta y las endorfinas kappa. Ahí están sus funciones, que ustedes ya lo van a leer con paciencia. ¿Y qué efecto tienen sobre el sistema nervioso central? Usan analgesia, obviamente, y son los únicos fármacos que pueden desaparecer cualquier tipo de intensidad de dolor. Los AINES no, solamente para dolor leve a moderado. Los que superan el dolor moderado a severo son los opioides, los únicos. No se puede poner analgesia. Son sedantes centrales inevitables, producen somnolencia. En algunos casos, efectos paradójicos como la euforia. Y todos, por favor, todos producen tolerancia. O sea, el acostumbramiento, que es el paso inicial para qué situación? La adicción. Por lo tanto, todos son adictivos. Este es el efecto principal grave de presión respiratoria. Es un efecto clínico, la miosis, la hipotermia. Y el efecto antitusígeno. Pero ya sabemos que esto lo logran con dosis altas. Como antitusígenos per se, con las dosis tradicionales que nos recomendaron, no sirven para nada. Y todos estimulan la náusea y vómito por el estímulo del área postrema del bulbo raquídeo, que tiene que ver con la área fisiológica. A nivel gastrointestinal,
Disminuyen las secreciones gástricas, pancreática e intestinal, disminuyen el peristaltismo intestinal y por lo tanto tienen efecto constipante. Por ejemplo, aquellos que usan codeína para la tos, casi siempre terminan haciendo estreñimientos severísimos, ¿no? A veces atonía intestinal muy seria. Esto también, por si acaso, incrementan el tono del esfínter de Oddi. ¿Qué producen como consecuencia de esto? Espasmo vesicular. Por favor, esto sí, recuérdenlo bien y anótenlo. Nunca, por más que sepan ustedes que los opioides son activos en los dolores tanto viscerales como somáticos, nunca lo empleen, por favor, en el dolor del cólico vesicular. En el cólico vesicular. Porque ahí más bien paradójicamente hacen que entre un espasmo, el esfínter de Oddi, y el dolor más bien se magnifica, ¿sí? Por favor. Repito, los opioides son muy útiles para todos los dolores viscerales y somáticos, pero está contraindicado a nivel de los cólicos, por ejemplo, vesiculares, porque produce un espasmo potentísimo del esfínter de Oddi y por lo tanto el dolor empeora en lugar de sedarse. A nivel cardiovascular tienen beneficios notables, por ejemplo, por vasodilatación, y en algunos casos llegan a la hipotensión ortostática, que es un efecto deleterio, y en el útero prolongan el trabajo de parto. O sea, inhiben la ocurrencia de la etapa expulsiva del feto. Ahí están otros efectos a nivel de piel, y esto que es la tolerancia y dependencia física, como el síndrome de abstinencia. Sí conocen lo que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Sí. Porque ya ahí es cuadro sintomatológico que ocurre cuando el paciente suprime bruscamente el uso en este caso del opiáceo o del opioide. Hace un cuadro aparatoso, notablemente aparatoso, cuando les falta la droga y tienen que usarlo nuevamente para que pueda calmarse su situación, estimulando. Interactúan notablemente con otras drogas, generalmente depresoras adicionales, y que puede, obviamente, como estos, particularmente con anfetaminas, fenotiazinas, antidepresivos, o los inhibidores de la MAO, producir una depresión notablemente intensa a nivel respiratorio que puede ser mortal. Fármacos tipos, ahí tenemos la morfina, el fentanilo, la codeína, la pentoxina y el tramadol. En verdad estos son los opioides que más usamos, ¿sí? La codeína la usamos muchísimo, el tramadol más todavía, la pentoxina tal vez no tanto, y el fentanilo no tanto que se use clínicamente, sino hay que conocerlo porque es ahorita la droga de moda en el mundo, la más grave, la más potente como adictiva, que en verdad convierte a la persona como una verdadera piltrafa humana, ¿no? Y es irrecuperable. Son irrecuperables estos pacientes que caen a la adicción a este tipo de preparados como el fentanilo. Por eso se llama la droga zombie, ¿eh? La droga zombie. Es terrible, pero es una pandemia terrible, una epidemia especialmente notable en los Estados Unidos. Me contaba una viejita que vino hace tiempo acá a Perú y estaba aterrorizada, me decía, porque donde vive en Denver, me dice, es increíble, me dice, doctor, usted no puede ni siquiera salir a la calle, porque hay estos piltrafas, decía la viejita, que de frente van con arma y le exigen que le dé dinero para comprar su droga y si no le dan inmediatamente cuchillo. ¿Y qué van a hacer con ellos? ¿Los pueden meter a la cárcel? No, ni siquiera los capturan. Es terrible la situación que está ocurriendo. Bueno, el tramador es muy útil en verdad para nosotros, particularmente en nuestro medio. Es casi muy exclusivo para estimular el receptor mu. Estas son las equivalencias analgésicas respecto a la morfina. La morfina es 10 veces más potente por vía intravenosa y 6 veces más potente por vía oral que el tramadol. ¿Ya? La vida media es 6 más o menos horas, más 1.5, tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Es el gran, digamos, opioide que usamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Por favor, hay por ahí todavía mucha información que indica que el tramadol no es adictivo. Por favor, no es cierto. Es adictivo, notablemente.
Y no debe abusarse de este fármaco, pues, porque ahora casi siempre innecesariamente se usan asociaciones, como les digo, de paracetamol y tramadol. Eso debería tal vez justificarse cuando sabemos que el tramadol pues, a lo mejor no resuelve el problema y tenemos que adicionarlo con un opioide. Pero no, pues, no de frente usarlo, porque puede inducirse incluso de esa manera la adicción o dependencia a este tipo de opioides. Eso es, jovencitos, entonces la temática de ahora.